Capítulo 169. Combate aéreo. La primera etapa había terminado. Los estudiantes quedaron completamente conquistados por Axel, quien lo superó con estilo. Los vítores sonaban incesantemente y cada vez más gente venía a presenciar el partido. Entre esas personas, había muchos con autoridad incluso de 1 o 2 estrellas. De pie entre la multitud, Siltia ya no podía permanecer indiferente. Al observar la actuación de Axel, tuvo que admitir que definitivamente era capaz, al menos en términos de físico. Pero ella estaba furiosa con la situación. Todo el mundo animaba a Axel como si fuera un nuevo héroe y ella no podía soportarlo en absoluto. Si él fuera Atlante, a ella no le habría importado, pero el hecho es que no lo es. ¿Quién es él? Los estudiantes le preguntaron por enésima vez. Como el ambiente era tan ruidoso, incluso se habían olvidado de la absoluta diferencia de clases al dirigirse a ella. Un forastero. Ella quería decir. Pero ella permaneció en silencio, concentrándose en la pantalla. En ese momento, se produjo una conmoción cuando Axel se saltó el tiempo de descanso y entró directamente a la siguiente etapa. Por lo general, a los aprendices se les permite un breve descanso después de la primera ronda para que puedan desempeñarse de manera óptima en la segunda etapa. Entonces los espectadores quedaron un poco decepcionados. No podía esperar a ver cómo se desempeñará Axel en la siguiente etapa. Pero, cuando lo vieron saltándose el descanso, se generó un gran revuelo. ¿No necesitas descansar? ¿Incluso después de esa carrera? No lo creo. ¿Cuántos años tiene él? No parece tener más de 15 o 16 años. Pero debe tener al menos 20. Cualesquiera que sean las habilidades mágicas y de combate de Axel, simplemente considerando sus capacidades físicas puras, era demasiado anormal para él ser tan poderoso, incluso para los estándares atlantes. Dado que Atlantis también pone énfasis en el desarrollo físico junto con la magia, no es que no haya personas que puedan igualar su físico. Se puede lograr mediante entrenamiento y mejora. Pero todos los demás con ese físico son mucho mayores. Además, sus otros aspectos como maniobrabilidad, equilibrio, reacción, etc. solo se pueden lograr después de un entrenamiento incesante. ¿Cuál será la siguiente etapa? Evaluación de disparos y jinetes. La siguiente etapa sería una prueba para tirador y jinete. No importa qué camino elijas, o cuántos elijas, la prueba solo tiene 3 etapas. Dado que Axel había elegido todos los caminos básicos, la dificultad será mucho mayor ya que habrá que probar más cosas con menos etapas. La distribución es algo como esto. Primera etapa. Evaluación física. Segunda etapa. Tirador más jinete. Tercera etapa. Guerrero más lanzador de conjuros. Por lo general, las 3 etapas prueban solo un camino. Pero aquí, 3 etapas tienen que probar 5 caminos, por lo que la dificultad de cada etapa aumenta varias veces. ¿Apuestas para la próxima ronda? Alguien preguntó. Hubo una pausa antes de que las apuestas comenzaran a llegar nuevamente. Como siempre, las apuestas quedaban registradas automáticamente en el sistema a través de sus dispositivos de muñeca, descontándose dicho importe de su cuenta. Si ganan, se les devolverá el importe junto con sus ganancias. A diferencia de la otra vez, las probabilidades estaban a favor de que Axel tuviera un buen desempeño en la siguiente prueba, lo cual fue una sorpresa. Es natural que las posibilidades de que Axel tuviera un mal desempeño fueran mayores. Pero la gente ya había perdido muchas veces apostando contra él, por lo que muchos ya lo sabían mejor. Dentro del campo de prueba, Axel atravesó la puerta que había aparecido frente a él y salió por el otro lado. La escena a su alrededor se recreó nuevamente. Esta vez estaba al borde de un acantilado. Una serie de arcos y dispositivos parecidos a armas se manifestaron a su alrededor. Y entonces, un largo artilugio flotante apareció frente a él. ¿Eh? Axel lo examinó. Se parecía un poco a las motocicletas muggles que había visto, excepto que comparar este glamoroso vehículo con una bicicleta muggle parecía un insulto a esta belleza. El cuerpo era extremadamente ligero y elegante, y brillaba con una luz azul, aparentemente impulsado por magia. Axel se ató todas las armas al cuerpo y montó en la bicicleta. Tan pronto como lo hizo, aparecieron palabras frente a él. Etapa 2. Mientras viajas en el Aquanite, llega con seguridad al otro lado mientras derribas tantas unidades hostiles como puedas. Disparar accidentalmente a unidades amigas traerá puntos negativos. 3. Esperar. Axel de repente se dio cuenta de un problema. 2. No tenía idea de cómo usar estas cosas. 1. ¿Cómo lo uso? Él murmuró. Afortunadamente, un cuadro llamado Instrucciones apareció frente a él cuando pronunció esas palabras. Ir.
Acelere girando las manijas hacia adentro, frene usando los gatillos. Dispara los blasters usando los interruptores rojos, retira el escudo usando el interruptor azul. La vida del escudo se mostrará en la interfaz. B. La multitud vitoreó mientras miraba a Axel. Pero, una vez más se encontraron con un Axel que no se movía en absoluto. La última vez al menos estaba calentando. Pero esta vez, simplemente se sentó allí en el acuanite, completamente congelado. Entonces, alguien vio las letras que habían aparecido frente a él. ¿Está leyendo las instrucciones? Esa observación provocó una gran confusión entre la multitud. Era demasiado absurdo para ser verdad. Pero cuando vieron a Axel jugueteando con los controles del acuanite como un novato mientras revisaba las instrucciones, no pudieron negarlo. Aunque se proporcionan manuales de instrucciones para complementar el conocimiento sobre cómo utilizar el equipo, rara vez son necesarios, especialmente en la primera prueba que determina las calificaciones de una persona. Los estudiantes solo eligen el camino en el que son más competentes. Si alguien ha elegido el camino del jinete, es un hecho que tiene habilidad para montar un acuanite, que es un vehículo muy difícil de controlar. En tal caso, leer las instrucciones de la primera prueba, la que se supone que determinará tu futuro, es un poco. Ni un poco, es una completa locura. Bru, ¿por qué elegiste el camino si ni siquiera sabes montar un acuanite? Mientras esperaban que terminara de leer las instrucciones sobre cómo usar un acuanite, vieron aparecer otra pared de texto frente a él mientras comenzaba a jugar con las armas y los arcos que se había atado a él y a la bicicleta. ¿Es real? Entonces, no solo no era un jinete, sino que ni siquiera era un tirador. Recuérdame darle un puñetazo cuando salga. ¿Qué clase de pez es? ¿Nadie le habló de las desventajas de elegir varias clases? ¡Qué pérdida de tiempo! Me llamaste aquí para mostrarme esto. La ira estaba llegando al punto de ebullición. Axel parece no tener idea ni siquiera de los conceptos básicos de ambos caminos. No hay manera de que Axel pueda hacer mucho en este momento. La decepción de la multitud fue inmensa, especialmente considerando el hecho de que ya habían hecho apuestas. Sin darse cuenta de la atención negativa que estaba atrayendo, Axel leyó detenidamente las instrucciones mientras escuchaba la información del sistema. Las armas mágicas y los arcos de este lugar están bien desarrollados. Tanto es así que existe todo un camino relacionado con ello. Estas armas y arcos son conductos mágicos que pueden ayudarte a comprimir tu poder mágico y dispararlo con mucha más fuerza que los hechizos normales. También existe el concepto de balas y flechas mágicas ya preparadas, pero normalmente no son tan efectivas ya que la mayoría no pueden perforar la armadura de los atlantes. Además, son caros. Después de revisar la información, Axel intentó disparar según las instrucciones. Amartilló el arma al frente. Asmus, murmuró. Instantáneamente, su magia se canalizó hacia el arma, haciendo que sus lados brillaran mientras se comprimía. Cuando apretó el gatillo, con un bang, se liberó una magia comprimida y destructiva, provocando un ligero retroceso. Sin embargo, se disipó después de cubrir cierta distancia, bastante débil. Axel podía sentir vívidamente que podía comprimirlo más, como estaba escrito en las instrucciones, pero no era fácil. Disparar parece mucho más difícil en comparación con disparar hechizos con una varita. Aunque se puede aumentar la potencia y la velocidad, se necesita mucho entrenamiento para dominarlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Axel. Interesante, murmuró, como si hubiera encontrado un juguete nuevo. Mientras tanto, afuera se escuchaban abucheos y burlas cuando la gente vio la bala de Axel. Él realmente es un principiante. Está muerto. 100 veces. Mis Atlans. Ya habían perdido la esperanza. La bala que disparó Axel fue bastante débil. Se necesitan años de entrenamiento para dominar el disparo de balas, sin mencionar la dificultad de apuntar. Si es un principiante, no hay manera de que pase de etapa. Al ser una etapa tan difícil, lo más probable es que siga muriendo, es decir, y no tenía sentido seguir mirando. Estallido. En ese momento, Axel disparó por segunda vez. Esta vez, la bala que disparó fue mucho más rápida y cubrió más distancia. Casi se acercaba al nivel de estudiante, que requiere años de formación para alcanzarlo. Sin siquiera dejar que nadie comprendiera lo que estaba sucediendo, Axel disparó 3 tiros más, el último de ellos a nivel experto. Felicitaciones, has adquirido la habilidad. Debido a la superposición con apuntar, lanzar y disparar con varita, enfoques en, etc. Progreso actual. 40%. Los espectadores se quedaron mirando esta increíble vista. Él, acaba de aprender a disparar en 10 segundos. ¿Qué pasa con los 10 años que me tomo?
Él hizo que pareciera tan fácil. No lo creo. Claramente nos está casando. Sí, no hubo retroceso. Si realmente fuera su primera vez, el arma se le habría escapado de la mano. Espera, ¿qué está haciendo ahora? ¿Balas prefabricadas? ¿Cuál es el punto? Las proporcionadas en el juicio son inútiles. En la sala de juicio, Axel estaba probando las balas ya preparadas. Aunque el poder y la velocidad no estaban a la altura, dado que Axel aún no ha recuperado completamente su límite mágico, preferiría usar esto. Dado que las balas ya preparadas son solo simulaciones en esta prueba, puede usar una cantidad infinita. Por otro lado, la magia utilizada para disparar balas mágicas es real y preferiría no desperdiciar su preciosa magia si puede evitarlo. Después de asentir para sí mismo, Axel hizo girar el arma y la ató a la funda del Aquanite. Luego presionó el botón de inicio y el Aquanite cobró vida. Ahora solo queda probar esta belleza. Giro. Axel agarró las manijas y las levantó, provocando una ligera vibración. Vamos. Axel cambió de marcha y el Aquanite salió volando con una sorprendente explosión de velocidad. Vaya. Axel se rió a carcajadas. Esta cosa tenía mucha mejor aceleración que una escoba. Axel rápidamente comenzó a familiarizarse con los controles. El manejo era un poco más difícil en comparación con una escoba ya que la sensibilidad era bastante alta. Solo una ligera inclinación de la mano puede cambiar el rumbo por completo. Pronto, la región árida de abajo desapareció, reemplazada por un paisaje urbano interminable. Era similar a la ciudad que había visto cuando atravesó el portal. Solo que esta ciudad estaba sumida en el caos. Algunos edificios se habían convertido en escombros, mientras que de otros se elevaba humo. Axel supo a quién tenía que eliminar cuando vio marcas rojas sobre las unidades enemigas. Mientras tanto, los espectadores afuera, que estaban a punto de irse debido a la frustración, se detuvieron cuando vieron a Axel manejando suavemente el Aquanite. Las apuestas seguían cambiando y ahora habían aumentado los que estaban a favor de que no le fuera bien. Fue porque él consiguió ¿eh? Ha pasado un tiempo desde que vi esto. Ni siquiera sabe la forma correcta de desplegar el escudo. Se acabará antes de que llegue al final. Él va a morir, ¿no? Es porque el escenario que tuvo fue así. Axel tiene que disparar a los enemigos que están a bastante distancia, mientras vuela a esa velocidad. Mientras tanto, también tiene que mantenerse a salvo de los ataques que enfrentará del enemigo. Aquí viene. Cien Atlans dice que fallará el primer tiro. Había llegado el primero de los enemigos. Era otro jinete montado en un Aquanite, acercándose a Axel desde su flanco mientras disparaba los blasters frontales. Entonces empezó. Axel ni siquiera miró en la dirección del ataque. Apuntando casualmente su arma al enemigo entrante con solo una mano, disparó 2 tiros antes de volver a manejar el Aquanite. Los disparos que provenían de las balas ya preparadas dieron en el blanco con precisión en el cuello, evitando toda armadura. Uno pareció suficiente para derribarlo por el Aquanite, pero el segundo golpeó el mismo lugar, perforando la armadura y matando al objetivo en el acto. ¿Qué? ¡Mierda! De repente, los aplausos volvieron a estallar. Esa era una bala ya hecha. Ese objetivo tan loco, tiene que ser una casualidad, ¿verdad? Puede parecer fácil, pero lo que hizo Axel fue sumamente difícil. Las balas preparadas son lentas, por lo que al disparar a esa velocidad, debes disparar teniendo en cuenta la desviación. Lo que significa que tienes que apuntar no hacia dónde está el objetivo, sino hacia dónde estará el objetivo cuando la bala lo alcance. Pero, dado que esto les sorprendió, la gente no tenía idea de lo que les esperaba. Más jinetes con puntos rojos se acercaron a Axel, disparándole con los desintegradores de su Aquanite. Axel se desvió en círculo, esquivando fácilmente los disparos mientras les disparaba con su arma. 2 disparos por muerte, la tríada fue eliminada. Al encontrar el siguiente grupo de enemigos, condujo bajo, disparando a los hostiles que le disparaban desde el suelo y otros edificios. Los espectadores ni siquiera pudieron aplaudir. Este tipo de precisión mortal era aterradora. Los civiles estaban bastante cerca de los enemigos a los que disparó hace un momento. Y, sin embargo, cada disparo encontró su marca en el objetivo rojo. E incluso entonces, 2 balas impactaron en el mismo lugar para compensar la falta de potencia de fuego. ¿Cómo? Nadie podía entender cómo podía alcanzar tal nivel de tiro y habilidades de vuelo. Es realmente una lástima que no sepa nada de los escudos. Algunas personas se lamentaron. Con esto, Axel ya había demostrado que era mucho mejor jinete y tirador que casi todos los estudiantes aquí. Realmente tiene derecho a elegir ambos caminos.
Pero es una lástima que no haya entendido este escenario en particular, o habría despejado el escenario. En este escenario, la defensa también juega un papel importante. Hay algunos ataques que no se pueden esquivar. Los escudos deben desplegarse en el momento adecuado o no sabrás qué te tocará. Como es su primera vez, Axel no tiene idea de esto. Aquí viene, dijo alguien. Más adelante había aviones enemigos que podían volar más rápido que él. Recargando a una velocidad récord, Axel disparó de nuevo. Desafortunadamente esta vez, el arma no pudo hacer nada. Mierda. Está en problemas. Despliegue el escudo. En ese momento, el avión enemigo disparó un rayo láser comprimido que fue mucho más rápido que cualquier otro ataque hasta el momento. Se dirigió directamente hacia Axel, que se movía a una velocidad que haría imposible incluso reaccionar, y mucho menos esquivar. En el último momento, la cabeza de Axel se inclinó hacia un lado cuando el láser no lo alcanzó por un pelo. En las pruebas, Axel solo pensaba en una cosa. Nerio era al menos 10 veces más rápido. Capítulo 170. Comienzo de una masacre. Todos realmente habían pensado que Axel estaba acabado por esta vez. Pero cuando lo vieron de alguna manera salvado, una fuerte ovación estalló entre los espectadores. Eso tiene que ser una casualidad, ¿verdad? Tiene que serlo. Es la primera vez que intenta esto. Después de todo, el láser no era nada de qué burlarse. Incluso si creen que Axel vio las señales del avión atacando y se movió de antemano, habría tenido alguna información primero, lo cual es imposible ya que aparentemente es la primera vez que ve esta prueba. Axel no se quedó solo ahí. Aprovechando la oportunidad, continuó acercándose a la aeronave. Luego encendió los desintegradores y disparó su propio rayo concentrado, impactándolo directamente en el medio. El avión ni siquiera tuvo tiempo de desplegar su escudo antes de recibir un disparo y estrellarse de costado contra un edificio. El juicio ya había atraído mucha atención. Debido a la guerra en curso, todos compiten para ser recompensados, ganar méritos o hacerse un nombre. Este es especialmente el caso de la división militar. En esta época turbulenta, la aparición de alguien con un talento y potencial extremadamente alto seguramente causará sensación. Por eso, el número de personas que siguen el juicio de Axel se ha disparado, especialmente después del inicio de la segunda etapa. La aptitud física es solo lo básico. Pero si Axel mostró el mismo dominio fenomenal al disparar y montar, entonces definitivamente es alguien a quien prestarle atención. Porque entonces podrá participar directamente en la guerra e incluso desempeñar un papel crucial. Cada vez más altos mandos estaban prestando atención al juicio de Axel. Algunas de sus habilidades son incluso mejores que las mías, dijo un hombre con 4 estrellas brillando en su hombro, mostrando su autoridad. El asombro era visible en su rostro mientras miraba a Axel, quien ahora había vuelto a derribar a los enemigos más pequeños. ¿Mejor que tú? El oficial que estaba a su lado se sorprendió. Seguramente eso es una exageración. No, dijo el hombre con firmeza. Míralo. No ha fallado ni un solo tiro todavía. Solo entonces el oficial se dio cuenta de que ese podría ser el caso. Axel ha estado disparando tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera ha tenido tiempo de comprobar si sus disparos estaban dando en el blanco o no. Pero, por supuesto, el protector mayor y uno de los mejores tiradores de la Atlántida, que ya ha probado la prueba en innumerables ocasiones, lo sabe fácilmente. Axel no ha fallado. Ni una sola vez. Pero eso ni siquiera fue lo más temible. Era el hecho de que estaba usando el arma básica y balas prefabricadas, mientras disparaba al alcance de los francotiradores. Está calculando la desviación extrema en cuenta y al mismo tiempo dispara varias balas, incluso hasta 5 por objetivo, a veces, para compensar la falta de penetración. ¿Quién es él? Preguntó el hombre con autoridad de 4 estrellas, claramente buscando recordarlo a través de su memoria. El oficial, que trabaja en la corte real, ya había hecho su investigación. Su nombre es Chris Martin. No sabemos nada más excepto el hecho de que es un invitado de la princesa real. Ella aparentemente tiene una relación lo suficientemente cercana con él como para asignar a Sylvia Erindor para que lo ayude a llevar su juicio. El hombre frunció el ceño. Si hay figuras tan importantes involucradas, entonces podría ser difícil reclutarlo. Mientras tanto, Axel estaba en un problema mayor esta vez. 3 aviones lo perseguían al mismo tiempo. Pero Axel todavía parecía tener tiempo para disparar a otros hostiles. De repente se agachó, zigzagueando entre los rascacielos de la ciudad. Mientras pasaba entre ellos, de repente. ¿Qué? ¿Dónde está? Axel desapareció de repente. No había salido del otro lado.
Al parecer, los aviones enemigos también fueron engañados, porque su velocidad también disminuyó notablemente al atravesar los imponentes edificios en espiral. En ese momento, múltiples rayos impactaron a los 3 aviones por detrás, provocando que perdieran el control y se estrellaran. Entonces, Axel, que los había estado siguiendo, volvió a aparecer entre los edificios. Fue un truco bastante simple para Axel, pero no parecía ser el caso para otros. ¿Cómo? Maniobras Stealth. No lo vi mal, ¿verdad? ¿Quién le enseñó eso? Aquellos que tenían algún conocimiento de lo que había hecho estaban incrédulos, mientras que aquellos que no tenían idea aplaudían con asombro porque era simplemente demasiado espectacular. Mientras tanto, el mayor de 4 estrellas de la división guardián todavía estaba boquiabierto de asombro. A diferencia de los demás, él sabía lo que tenía Axel y cómo lo había hecho. Simplemente no podía creer que lo estuviera viendo de la mano de alguien que tiene 16 años y es nuevo en montar un Neptunita. Tiene que ser reclutado por los protectores, dijo con firmeza. Debo informar a los superiores. Los protectores. Una división crucial del ejército atlántico que monta el Neptunita. A menudo patrullan la ciudad y se ocupan del combate aéreo, el rescate de civiles, el mantenimiento del orden, etc. Debido a la dificultad de cada camino, normalmente un jinete va acompañado de un tirador, formando un equipo óptimo. Pero Axel sabe montar y disparar muy bien por sí solo. Tiene la garantía de ascender de rango rápidamente. El oficial asintió. Creo que nadie luchará contigo por ello, dijo sin urgencia. ¿Quién lo hará, cuando tiene tanta aptitud tanto para montar como para disparar? El hombre sacudió la cabeza con incertidumbre. No se puede decir eso con seguridad. Las divisiones especializadas tampoco querrían perderse tal talento. Además, ese niño también ha solicitado los caminos de guerrero y lanzador de hechizos. Tenía la sensación de que no sería tan fácil reclutar a Axel. Su sentimiento, por supuesto, resultó ser cierto. Axel entró inmediatamente en la última etapa del juicio. Actualmente estaba suspendido en el aire. Mirando hacia abajo, descubrió que estaba nuevamente en una zona de guerra. Pero esta vez, había 2 palabras para describir su entorno. Caos absoluto. Actualmente, 2 bandos estaban en una guerra total. A juzgar por su propia armadura, Axel estaba del lado de Atlantis. Y por la extraña mirada del otro lado, estaba dispuesto a apostar que el otro lado era Kraken. Estaba formado principalmente por monstruos y humanos que ya no parecían humanos. Los monstruos gigantes eran abominaciones creadas a partir de una mezcla de criaturas marinas. Todos los humanos, por otro lado, tenían tatuajes y la mayoría parecía tener mutaciones genéticas extrañas. Etapa 3. Esta es una simulación improbable de una guerra. Lucha por la Atlántida y sobrevive el mayor tiempo posible usando el camino del guerrero y el lanzador de hechizos. No hay criterios de limpieza de etapa. Los resultados se determinarán en función de su desempeño antes de la muerte o la pérdida. Axel miró fijamente la escena frente a él. ¿Qué exactamente se supone que debe hacer? ¿Luchar y sobrevivir? ¿Se supone que debe someterlos sin eliminarlos? No, eso sería una idiotez, ya que se trata de una simulación de guerra, no de un partido amistoso. Pero entonces, ¿significa esto lo que él cree que significa? Asesinato. Ahora que lo consideró, matar, al menos en simulación, parece bastante normal en la Atlántida. En la última etapa, no pensó mucho en ello ya que simplemente estaba derribando enemigos desde la distancia, sin saber si estaban muriendo o no. Pero ahora es un poco diferente. La gente a su alrededor se masacraba entre sí y lo animaban a participar. Esto supuso para Axel una especie de choque cultural. Ya fuera la Gran Bretaña Mugle o la Gran Bretaña Mágica, matar se consideraba uno de los peores tabúes allí. Parte de esto se puede atribuir al hecho de que ahora mismo está postulando para el ejército, para lo cual es necesario aprender a usar la fuerza letal. Pero en Gran Bretaña, a los aurores se les enseña, como mucho, cómo someter a los enemigos, no matarlos. Incluso si estás luchando contra criminales peligrosos, quitar una vida se considera un último recurso y aún así puede causarte muchos problemas. De todos modos, con la guerra inminente, Axel estuvo de acuerdo en que esta era la mejor manera de garantizar la supervivencia de un soldado. Puede que sea duro, pero los mantendrá con vida. El otro lado está listo para matarte. Si aún intentas ser suave, serás tú quien muera. Elige tus armas. Al instante, apareció una lista frente a Axel, mostrando una variedad de armas. Como se suponía que era una etapa de guerrero y lanzador de conjuros, había armas para ambas etapas. Axel repasó la larga lista.
Había varios tipos de armas aquí, algunas de las cuales Axel ni siquiera podía reconocer, y mucho menos saber cómo usarlas. Entre los que conocía, estaban diferentes tipos de espadas mágicas, escudos, tridentes, redes, masas, martillos, arcos, bastones mágicos, varitas, anillos, amuletos, etc. Axel sabía que tenía que lanzar algunos hechizos y mostrar algunas de sus habilidades de combate. Su elección fue simple: una daga y una varita. Prepararse. Axel miró la daga que había elegido. Afilado y duradero, bien equilibrado en la mano. Serviría. Casualmente intentó pasar su magia a través de ella y se sorprendió al ver aparecer una capa afilada de poder mágico a lo largo de la hoja. A continuación revisó la varita. Se sorprendió al descubrir que en realidad estaba hecho de metal. Cuando pasó magia a través de él, emitió un zumbido mientras emitía una ligera vibración. 3, 2, 1. Axel decidió seguir adelante. No es que alguna vez haya tenido problemas para matar. De hecho, estaba algo ansioso por la pelea. Por otro lado, cuando la multitud afuera vio el juicio de Axel, algunos de los espectadores se quedaron boquiabiertos, desconcertados, mientras que otros aplaudieron como si lo hubieran esperado. ¿Es esto realmente la simulación de la guerra legendaria? Lo es. Pero no me sorprende. Si alguien puede desencadenarlo, es él. Muchos de ellos quedaron estupefactos al ver aparecer la legendaria etapa de dificultad del modo infierno que solo habían visto en vídeos, mientras que otros se lamentaron por la mala suerte de Axel. Si realmente lo ha provocado, sufrirá. El escenario de guerra. Las simulaciones para los participantes. Por ejemplo, la prueba de Axel es comparativamente más difícil desde el principio, ya que hay que probar más caminos en 3 etapas. Pero otro dato que influye en el escenario es tu desempeño. Si está por encima de cierto nivel, las simulaciones de las etapas posteriores cambian para que siga siendo un desafío para el participante. Significa que la simulación predeterminada no es suficiente para comprobar todas las capacidades de un participante. Entre estos casos, hay un escenario que destaca especialmente. El escenario de guerra, el escenario más difícil de la sala de juicio. Si un retador lo ha activado, significa que el nivel de 2 estrellas no es suficiente para probar todas las capacidades de un participante. Evidentemente, ningún estudiante lo ha provocado jamás. Solo ha ocurrido cuando ha entrado algún pez gordo a lucirse, lo cual es extremadamente raro. Pero como una guerra es interesante de ver, los vídeos de sus precedentes son extremadamente populares. Naturalmente, la mayoría de los estudiantes estaban emocionados de poder verlo en tiempo real. Pero muchos también tenían preocupaciones. Este escenario es el más sangriento y brutal de todos. Algunos estudiantes en el pasado utilizaron una autoridad superior para activar por la fuerza esta prueba, pero quedaron traumatizados después de la experiencia y renunciaron a la división primera línea. Los estudiantes necesitan entrenar durante un mínimo de 3 o 4 años antes de que gradualmente sean capaces de afrontar mentalmente este tipo de situaciones. Dado que es la primera vez que Axel intenta realizar la prueba, el resultado se puede imaginar. Por supuesto, nadie intentó detenerlo. Aunque sabían que era lo correcto. Porque todos tenían demasiada curiosidad. A estas alturas, todo el mundo está algo acostumbrado a que Axel haga todo en un instante. Ya se le han atribuido las palabras genio y razonable, desafiando la lógica. ¿Qué pasaría cuando esta persona se enfrente a esta etapa de dificultad del modo infierno? Por eso todos miraron sin que nadie intentara interferir. Daga y varita. Una vez más, Axel les mostró a través de sus acciones que deberían dejar de pensar lógicamente cuando eligió un cuchillo y una varita como arma. El arma más común para un guerrero mágico en Atlantis es un tridente. Se puede utilizar tanto para lanzamiento de hechizos como para combatir cuerpo a cuerpo, y el alcance también se puede ajustar, lo que la convierte en el arma estándar. Daga es solo un arma suplementaria. Ahora la gente empezaba a tener dudas. 3, 2, 1. Tan pronto como terminó la cuenta regresiva, Axel fue arrojado a la zona de guerra. Como un lobo entrando en un rebaño de ovejas. Capítulo 171. Castillo bajo emergencia. La etapa final del juicio comenzó cuando Axel cayó en medio del caos. En la pantalla, el campo de batalla se muestra cerca en alta definición. Era una escena poco realista en la que las dos partes entablaban una confrontación directa y primaria. Se dispararon proyectiles, chocaron armas y estallaron gritos. La sangre fluía como ríos y se perdían vidas a cada segundo. De pie en semejante escena de matanza, Axel observó tranquilamente su entorno.
No se pudo detectar ni una pizca de miedo o pánico en su rostro. Al contrario, parecía curioso, emocionado, incluso. Al ver eso, mucha gente ya quedó impresionada. No importa lo mal que se vea en la pantalla, es mucho peor sentirlo en la sala de prueba, que puede simularlo infinitamente cerca de la realidad. En tal situación, hay muchos que comenzarían a sentir náuseas o directamente vomitarían. Esto es algo realmente irritante para los espectadores, a quienes les gusta ver peleas reales. Saben que es difícil hacerlo en persona, pero todavía están acostumbrados a ver vídeos de veteranos. En tal situación, Axel, que no parecía desconcertado en absoluto por su entorno, les dio la esperanza de ver un buen espectáculo. Nada mal. Se lo está tomando bien. Al menos no un cobarde, ¿eh? Bueno, no puedes decir eso hasta que mate. Acordado. De hecho, la siguiente cosa más patética no es poder matar a tu oponente. Es una debilidad muy común en muchos soldados. Por lo general, aquellos que se sienten intimidados por la guerra o aquellos que no son capaces de matar, no son realmente culpados por ello, ya que son solo humanos. Pero aún así, estas personas son menospreciadas en la división de primera línea. Después de todo, si estás en la división de primera línea, matar es necesario, y si eres tan reacio a ello, ¿por qué elegir estar en primera línea? ¿Solo por los altos beneficios? Es por eso que a estas personas se les llama débiles y no se les permite estar en muchas de las subdivisiones de primera línea. Ahora solo quedaba ver si Axel peleará bien o no. Si bien todos anticipaban una buena pelea, sus esperanzas se desvanecieron cuando vieron a Axel atándose su daga y su varita a su cintura, manteniendo las manos vacías. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya se ha rendido? Maldita sea, es un cobarde después de todo. Las acciones de Axel fueron bastante peculiares. Si alguien cae en medio de una zona de guerra, sus reacciones, como era de esperar, estarán llenas de miedo y pánico. Axel, por otro lado, enfundó tranquilamente sus armas, como si no las fuera a necesitar en absoluto. La gente no podía anticipar exactamente lo que planeaba hacer. ¿Vas a huir? No lo creo. Tal vez él piense que será fácil. No sobrevivirá mucho tiempo si subestima el juicio de esta manera. El nivel de dificultad aumentará muy rápidamente. Debería luchar seriamente desde el principio, o lo rodearán y lo matarán. Las acciones de Axel ahora estaban llevando a la gente a creer que, después de todo, no podrá desempeñarse bien en esta prueba. Esta no es una guerra real, sino una simulación diseñada para poner a prueba a un individuo. En esta prueba, el retador tiene que abrirse camino. Los enemigos seguirán apuntando al retador y no habrá forma de huir. Además, aunque la dificultad inicial es sencilla, el número de enemigos y su poder sigue aumentando. Si el retador no mata a los enemigos iniciales, sus números se acumulan con los de los oponentes nuevos y más poderosos. Al final, el retador se ve abrumado con bastante facilidad y muere. Ahora que Axel ha envainado sus armas, parece que, después de todo, no va a matar a los enemigos. En el campo de batalla, ambos bandos se enfrentaron. Dado que Axel cayó en medio de tal campo de batalla, no le dieron mucho tiempo para permanecer inactivo. Un guerrero Kraken lo atacó. Axel simplemente permaneció en su lugar incluso cuando el hombre le lanzó su tridente con una velocidad inhumana. En el último momento, se agachó y avanzó. No miró hacia atrás, pero de alguna manera, el hombre fue asesinado por el hechizo de un soldado atlántico que estaba justo detrás de Axel. Caminando hacia adelante, recogió un escudo caído del suelo, que usó para bloquear un hechizo que había venido del lado opuesto. Se encontró cara a cara con el hechicero que había intentado golpearlo. Esquivando otro hechizo, Axel empujó al hombre a un lado antes de continuar su paseo. El lanzador de hechizos que fue empujado a un lado tropezó con otro miembro del Kraken, quienes fueron asesinados por un guerrero atlante que aprovechó el disturbio. Continuando con sus pasos, ahora estaba rodeado por soldados Kraken. De repente, al ver un enemigo entre ellos, los soldados de los alrededores hicieron de Axel su objetivo principal. Caminando hacia cierto lugar, Axel de repente inclinó su cuerpo hacia un lado cuando una bala y dos hechizos pasaron silbando a su lado. Pero su posicionamiento era tal que estos ataques a distancia alcanzaron a otros soldados Kraken que fueron tomados desprevenidos. El resto de los enemigos lo atacaron, pero a los pocos segundos, todos estaban tirados en el suelo. El tirador de alguna manera le había disparado al portador de la espada, que estaba parado justo detrás de Axel.
Al mismo tiempo, el guerrero que intentaba apuñalar a Axel con su tridente fue desviado y terminó apuñalando al tirador, tras lo cual accidentalmente tropezó debido al pie de Axel y terminó cayendo sobre la espada del espadachín caído, que todavía estaba lleno de magia, cortándose así. Así, Axel se movía tranquilamente de un lado a otro por el campo, mientras sus oponentes caían uno por uno. Hasta ahora, Axel ni siquiera había intentado herir una mosca y, sin embargo, todas las personas a las que se enfrentaba estaban incapacitadas. La gente que miraba simplemente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Sigue siendo esto una guerra? ¿Por qué lo que hace Axel se parece más a un paseo de ocio por el jardín? En tal situación, uno de los estudiantes expresó las dudas de todos. Entonces, ¿es un cobarde o no? La pregunta fue recibida con silencio. Un débil es alguien que tiene miedo a la violencia y no mata a sus enemigos debido a la moralidad. Pero cuando miramos a Axel, no parece en absoluto reacio a la violencia. En cuanto a no matar a sus enemigos, parece que es demasiado vago para hacerlo en lugar de perdonarlos por misericordia. Los veteranos, por el contrario, expresan sus propios pensamientos. Conciencia del campo de batalla, eso era lo que estaban viendo en este momento. Axel aún no había atacado personalmente a nadie. Pero aún así, había utilizado los factores externos al máximo contra sus enemigos. En el campo de batalla, tus emociones aumentan y tu capacidad de pensar se ve inevitablemente embocada debido al flujo sanguíneo excesivo. En tal situación, el hecho de que Axel pudiera lidiar tranquilamente con el enemigo sin siquiera tener que usar su propio poder hablaba mucho de su competencia. ¿Pero por qué? La única pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué Axel no participaba en la batalla? ¿Por qué no está siendo ofensivo? ¿Es realmente reacio a quitar vidas? ¿Podrá realmente hacerlo o es este su límite? No ha usado mucha magia todavía, ¿verdad? Un veterano lo notó con atención. Axel no estaba usando su propia magia. Incluso en el último juicio había utilizado balas prefabricadas. Uno se preguntaba si realmente no podría usarlo. Es realmente impresionante, pero sería una lástima que así fuera. Murmuró otro veterano. Hasta ahora, Axel ha demostrado excelentes habilidades en todos los campos. Pero, si este es el alcance de sus habilidades de combate, entonces no podrá progresar en esta prueba. Porque lo que enfrentaba hasta ahora era la amenaza de nivel más bajo en una guerra. Para seguir progresando, necesita poder ofensivo y defensivo que no se puede lograr mediante meras habilidades físicas. Efectivamente, en el campo de batalla, Axel tuvo que saltar repentinamente hacia un lado, justo cuando ocurrió una explosión justo donde estaba parado anteriormente. La segunda ola ya está aquí. Alguien murmuró, bueno, fue divertido mientras duró. Mucha gente pensó que el juicio terminaría pronto. Estaban decepcionados, pero nadie menospreciaba a Axel. Con lo que ha demostrado ya son demasiadas subdivisiones que serán. Mientras tanto, dentro del campo de batalla, Axel miró al mago que había disparado el hechizo anterior. Los característicos tatuajes de Kraken en el cuerpo de este soldado eran mucho más prominentes que otros, incluso visibles en la cara. A su lado, otro soldado con músculos anormalmente abultados se acercó a Axel, blandiendo su espada que lanzó un corte que podía viajar por el aire. Al ver que los enemigos eran definitivamente más fuertes que los anteriores, Axel se puso un poco serio ahora. Pero todavía no sacó sus armas. Con pasos impredecibles, de repente acortó la distancia entre él y los nuevos soldados. Cuando el lanzador de conjuros disparó su siguiente hechizo, su mano fue redirigida hacia el guerrero con músculos en desarrollo. Bang bang bang. Simultáneamente, se dispararon contra Axel, quien usó el cuerpo del hechicero como escudo. 5 soldados todavía lo rodeaban. Y el que había disparado era un tirador que podía disparar balas rápidas. Rápidamente acortando la distancia, Axel pasó a la ofensiva por primera vez. Levantando la mano, le dio un puñetazo normal a la cara del tirador. Crujido. Pero el impacto se pudo escuchar incluso por encima de los fuertes aplausos de los espectadores. La cara del tirador se hundió directamente cuando la niebla de sangre se elevó en el aire. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Él puede incluso hacer eso? ¿Acaba de matar a ese hombre de un solo puñetazo? Desde el comienzo de esta etapa, sus movimientos habían sido lentos y no había intentado atacar a sus oponentes él mismo. Pero ahora, el movimiento de Axel se había vuelto más rápido y también se había vuelto más ofensivo. Los 5 soldados restantes a su alrededor, todos guerreros, lo atacaron con sus armas llenas de magia. Axel parecía ser capaz de reaccionar fácilmente a los ataques, logrando esquivarlos con solo un último momento en cada oportunidad.
Ante múltiples ataques, uno de los guerreros sería utilizado como escudo. Afuera, la gente no podía creer lo que veía. Cuando vieron que Axel no había estado usando magia, pensaron que no podría aguantar mucho más sin ella. Después de todo, sin magia, no atacaría. Entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de golpe es ese? Cuando vieron a Axel derribar a sus oponentes con su golpe aparentemente normal, se quedaron con una profunda sensación de disonancia. Su golpe se mostró de cerca en cámara lenta. Vieron que el golpe era normal, pero en el último momento, justo antes de hacer contacto, las venas de sus manos salían y su mano se desdibujaba. Junto con eso, su muñeca también se movería hacia afuera como un látigo. En conjunto, genera suficiente fuerza para destrozar completamente al objetivo al contacto. Incluso con la dificultad aumentada, Axel luchó contra los enemigos con las manos desnudas sin problemas. Los puñetazos no fueron el único delito de Axel. A veces, torcía el cuello de los enemigos y, a veces, apuntaba al punto débil con sus dedos. Mientras esquivaba múltiples ataques, derribaba a un enemigo a la vez, matándolos metódicamente y sin prisas. Como si conservara su resistencia, sus movimientos eran agudos y precisos, y su velocidad solo aumentaría al reaccionar ante ataques amenazantes. En ese momento, una sombra se cernía sobre Axel. Sin siquiera mirar hacia arriba, salió corriendo del alcance cuando un tentáculo gigante aterrizó y escapó por poco. Una nueva oleada de soldados lo atacó, esta vez mucho más numerosa que la anterior. Finalmente se acabó, ¿verdad? Sí, pero ha sido increíble hasta ahora. Lo hizo genial. Todos pensaron que esto era todo. Esta es la etapa en la que la mayoría de la gente se da por vencida. Después de todo, los enemigos existentes se acumulan con los nuevos enemigos. Luego está la participación de esas criaturas gigantes. Cuando parecía que Axel se iba a rendir, hizo algo. Finalmente sacó su varita. Y con un movimiento rápido, las numerosas armas que yacían en el suelo se levantaron. ¡Mierda! ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿Realmente vas a...? Swish, 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 swish. Con otro movimiento, se lanzaron cientos de armas hacia los enemigos con gran impulso. Entre ellos había espadas, tridentes, lanzas, hachas, todas alcanzaron con precisión sus objetivos designados. En un instante, en las inmediaciones de Axel solo quedó con vida la criatura gigante, cuyo escondite no podía ser penetrado por armas normales. Diezmar una ola entera con un solo hechizo, esto no es algo que un novato pueda hacer. Entonces, él también fue un poderoso lanzador de conjuros todo el tiempo. Temblar. Un escalofrío recorrió la multitud al presenciar esta escena. Hasta ahora, Axel no ha estado usando magia en absoluto, lo que les lleva a pensar que realmente podría no ser bueno en eso. Pero luego hace esto. Hizo que la gente pensara cuánto más estaba escondiendo. Lo que ya ha demostrado fue realmente todo lo que puede hacer. Este chico. ¿Cuánto se esconde? Lo descubriremos en la próxima ola. En efecto. Aparecieron nuevos enemigos, liderados por un soldado kraken que portaba una lanza que definitivamente era al menos una poderosa subreliquia. Combinado con la criatura gigante existente, puso a Axel bajo una presión formidable para lidiar solo con sus habilidades expuestas. Vamos, Chris. ¿Sí? Muéstranos todo. La alegría creció sin cesar. La emoción en el aire era palpable. En ese momento, Axel finalmente sacó su cuchillo, haciendo que el ruido alcanzara un crescendo. Pero entonces, luces rojas se encendieron en la sala de entrenamiento, mientras sonaba la alarma. Fue una emergencia. Así, por protocolo. No. Con los gritos involuntarios y las maldiciones de la multitud, Axel, junto con el resto de los participantes de la sala de prueba, fueron expulsados de sus salas de prueba. Alguien iba a pagar por colgarlos en aquel acantilado. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo, dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.